Prepárate porque seguimos con los más de 400 datos interesantes de The Big Bang Theory, ya que esta serie tiene más detalles escondidos que pizarras llenas de ecuaciones de Sheldon. En esta sexta parte vamos a explorar detalles del set que probablemente jamás viste, momentos improvisados, referencias a más series y películas, y por supuesto, las infaltables referencias científicas y espaciales que hacen que el universo de The Big Bang Theory sea tan único. Así que acomódate en el lugar de Sheldon si te atreves y prepárate porque esto comienza ahora. Cuando Barry Kripke envía a Helio a través de una manguera a la oficina de Sheldon para cambiar su voz durante una entrevista, también se puede ver que envía oxígeno. Esto es para prevenir un nivel bajo de oxigenación y que no sea peligroso para Sheldon y poder seguir con su broma. La estación de radio donde Raj dice que estuvo es una de las estaciones de radio más populares de la India. Cuando Kripke entra a su laboratorio antes de la broma de Sheldon en el capítulo La fórmula de la venganza, le presenta su trabajo al rector Saber. Sin embargo, Joshua Malina, quien interpreta al rector de la universidad, no está en la escena y aparece hasta la cuarta temporada, episodio 15, aunque su personaje es mencionado desde la segunda temporada. El doctor en física David Salver, asesor científico de la serie, aparece en el capítulo El experimento gorila, sentado en una de las mesas de la cafetería de la universidad. Además, es mencionado en el capítulo La aceleración de la intimidad, cuando Leonard, Raj, Amy y Emily asisten a una sala de escape. Solo hay 2 capítulos en los que un personaje principal aparece sin diálogos. El primero es en el capítulo La congruencia materna, en el que Raj no habla debido a que la madre de Leonard está en el departamento. Y el segundo es en el capítulo La resonancia Spock, donde se puede ver a Amy a lo lejos con una cita después de romper su relación con Sheldon. Aunque Beverly aparece desde la segunda temporada y Bernadette y Amy desde la tercera, no estuvieron juntas hasta el cumpleaños de Sheldon. Sin embargo, conversaron hasta el capítulo La solución de sustitución en la fila. Este capítulo también marcó la primera vez en que Beverly estuvo en el departamento de Penny. El capítulo 14 de la tercera temporada, llamado La aproximación de Einstein, es un tributo a Albert Einstein, quien nació el 14 de marzo de 1879. La tarjeta de vanidad del capítulo El colisionador hadrón es sobre el plagio de la serie que se hizo en Bielorrusia. En el capítulo La adquisición del Excelsior, Sheldon dice que le pedirá a Stan Lee que firme su cómic de Batman, ya que así será único, por lo que Raj, al oír esto, pretende hacer lo mismo. Pero Sheldon no puede asistir, ya que tiene que ir a la corte, por lo que Raj se queda con esta idea y logra que le firme el cómic de Batman. De esta forma, tiene un cómic único. En el capítulo La preciosa fragmentación, mientras pelean por el anillo que encuentran, se puede ver que Sheldon lleva una playera de Red Lantern. En el capítulo La implementación de las escaleras, se puede ver en la pizarra del departamento de Sheldon las claves de los nombres del combustible alemán usado en la Segunda Guerra Mundial, que se dejó de usar debido a que eran muy peligrosos. Leonard dijo que estaba trabajando en un proyecto de gobierno sobre combustible de cohetes. Sin embargo, esto sería un trabajo que debía hacer un químico y no un físico, por lo que esto sería la causa directa de que se haya equivocado al realizar una demostración para Howard y Raj, causando el daño del ascensor. Algunos comentarios de fans de la serie mencionan que el capítulo La implementación de las escaleras podría ser un reemplazo del piloto de la serie o una versión diferente del otro piloto, después de que el piloto original fuera rechazado y no se emitiera. La madre de Amy fue interpretada por Annie O'Donnell por única ocasión para el capítulo La emanación de la desesperación. Posteriormente fue interpretada por Katie Bates para el resto de la serie. El establecimiento Lucky Baldwin's, que menciona a Sheldon como coartada de Leonard para evitar que se entere que se vio con la hermana de Raj, es un café real de Pasadena que abrió en 1996. El set de la oficina de la agente del FBI que entrevista a Raj, Leonard y Sheldon es el mismo que el de la oficina de Sheldon. Una de las oficinas de la universidad tiene en la puerta el nombre de Anne Sheen, que es el nombre de una de las decoradoras del diseño de producción de la serie. El almohadazo que Amy le da a Penny en el capítulo La excitación de 21 segundos no estaba previsto, así que la reacción de Kaylee fue real, ya que no esperaba ser golpeada con la almohada. En la escena donde Sheldon tira el contrato de compañero, no se tenía previsto que la hoja se quedara pegada a su cabeza, por lo que Jim Parsons y Johnny Galecki empezaron a reír inmediatamente después de grabar la escena. El capítulo El desplazamiento del auto del amor es el primero, donde se ve a los 7 personajes principales de la serie juntos. Cuando Raj fantasea con Bernadette y dice que no es gay, se debe a que ha estado cuestionando sus preferencias, ya que sus padres se lo han preguntado anteriormente, además de que la madre de Leonard le dijo a él y a Howard que tienen un matrimonio falso.
añadiendo que besó a Howard estando ebrio. El título original del capítulo 20 de la cuarta temporada, llamado The Hair Garden Germination, puede ser un ligero guiño al Día de la Hierbabuena que se celebra el 20 de abril. En el capítulo La disección del acuerdo, Penny le pregunta a Sheldon que si ha besado a una mujer, y Sheldon contesta que además de a su madre, su hermana, su abuela y una monja, no. Sin embargo, Beverly y Sheldon se besaron en el capítulo La congruencia materna. Cuando se le preguntó a Bill Prady sobre esto, dijo que no contaba, ya que Beverly besó a Sheldon, además de que acordaron no hablar de eso por Leonard. El código que usa Sheldon cuando presiona a Priya y Leonard a firmar el nuevo contrato de convivencia es el mismo que usa Spock. Además, el diseño de la cuenta regresiva es parecido a los que se vieron en Star Trek, la nueva generación. Las fotografías que están en la pared de la casa de Howard son fotos reales de Simon Helberg cuando era niño. La espada que aparece en la tienda de cómics de Stewart es una espada real de Game of Thrones. En aquel momento estaba valuada en $10,000, por lo que John Galecki se negó a usarla. Después se puede ver la espada colgada en el departamento de Sheldon y Leonard. El cohete a escala que se le ve a jugar a Howard en el capítulo La reacción del cohete ruso es el del cohete Saturno V, que envió a los astronautas a la estación espacial a finales de los años 60. El dibujo que Leonard le enseña a Alice en el capítulo La fluctuación del chico bueno fue dibujado por el historietista Jim Lee a petición de la producción para este capítulo. Amy dijo que no le gustaban los cómics, sin embargo, Mayim Bialik creció leyendo cómics y le gusta la ciencia ficción. Los avances de la relación de Sheldon y Amy se dieron por acciones de un tercero. Primero Sheldon se anima a pedirle a Amy ser su novia después de salir con Stewart. Tras su rompimiento regresa con ella después de que Amy cele con Dave y posteriormente le pide matrimonio a Amy después de que Ramona Nowinski lo besara. Para el capítulo La hipótesis de la recombinación, se recreó la escena del capítulo piloto de la serie, además de que Sheldon, Leonard y Penny van vestidos de manera similar, ya que este es el capítulo número 100 de la serie. Bill Prady mencionó que pidió el permiso de Paramount, JJ Abrams, productor de la nueva serie de Star Trek, y Zachary Quinto para poder burlarse de Spock cuando Sheldon ordena un stand del personaje y resulta ser la imagen de Zachary Quinto y no la de Leonard Nimoy. Los espejos del baño de la universidad se colocaron de forma inclinada para que solo reflejara el piso y no reflejaran las cámaras y el público del estudio que estaba de frente. En el capítulo La desintegración Rodman se puede ver que la pizarra de la oficina tiene escrito las notas musicales de los sonidos de las campanas y el pájaro que le causa molestia a Sheldon. Cuando Penny afeita de más la cabeza de Sheldon en el capítulo La transformación licantrópica, fue real, así que la filmación paró un tiempo para esperar a que creciera el cabello de Parsons. Por varios tiempos los productores estuvieron tratando de que Leonard Nimoy apareciera en la serie, hasta que logró participar en el capítulo La disfunción del transportador. Aunque solo fue su voz en off, probablemente es porque no quiso maquillarse de Spock al estar retirado de la actuación, ya que sí estuvo en el set con el reparto. En el capítulo La excitación de Hawking se puede ver en las pizarras los teoremas de singularidad de Stephen Hawking de la década de los años 60 y 70. La colección de villas de Howard tiene un total de 94 piezas. Para el capítulo La excitación de Hawking, el guión decía que Sheldon tenía que aparecer en la cafetería de la universidad con un bikini de metal como la princesa Leia. Parsons dijo que lo haría si le daban 6 meses para hacerlo y un entrenador personal, por lo que optaron por el vestuario de mucama francesa. El nombre Dave Royer, la persona de la NASA que le habla a Howard, está basado en el nombre de un programador que trabajó con Bill Prady. Mientras Leonard y Raj se prueban los smokings para la boda de Howard, dijeron que la nave espacial Soyuz no era buena. Sin embargo, 15 astronautas de la NASA han muerto en naves espaciales de diseño estadounidense, mientras que naves espaciales de diseño soviético han muerto 4 astronautas. Sheldon mencionó que la dirección del edificio donde viven es Avenida de los Robles 2311. Sin embargo, para la escena de la azotea donde se casan Bernadette y Howard, se grabó en un edificio que está ubicado en el número 215 de la avenida South Madison, a unos minutos del lugar de su residencia. Para no anunciar marcas a cuadro en la serie ni presentar ningún problema con alguna de ellas, fueron modificados los envases de los productos de las bebidas y botanas que se muestran en la serie. La escena de Howard en la Estación Espacial Internacional se grabaron en una réplica de la estación en Canoga Park, California. Sin embargo, esta era algo pequeña,
por lo que se hicieron varios ángulos de cámara y encuadres para que pareciera que había varias secciones diferentes. Howard mencionó que discutió con Stephen Hawking, ya que aseguraba que Johnny Depp había salido en Matrix, a lo que Howard le dijo que no, aunque Johnny Depp fue considerado para el papel de Neo antes de que fuera para Keanu Reeves. Durante la discusión de Amy y Bernadette en el capítulo La jerarquía del estacionamiento, la línea que dice Penny después de que Bernadette le dice a Amy que su vida íntima es teórica, no estaba en el guión, así que fue improvisación de Kaylee. La escena donde Sheldon le da azotes a Amy fue difícil de grabar, ya que regularmente Majin y Jim se reían a carcajadas arruinando la grabación. En el capítulo La turbulencia por la plaza, se abre una vacante para ocupar el puesto de profesor permanente en Caltech, por lo que Sheldon, Leonard y Raj compiten y son finalistas. Sin embargo, nunca se supo qué pasó con la vacante, aunque suponiendo que seguiría la terna, el puesto sería para Sheldon debido al reconocimiento obtenido. El cuadro que está en la oficina de Raj es una fotografía de una nebulosa planetaria reloj de arena que fue tomada en 1995 por el telescopio espacial Hubble. Chuck Lorre había querido por varios años que Bob Newhart apareciera en uno de sus programas, hasta que finalmente apareció en una de sus producciones, dándole vida al profesor Proton en la serie. Y así, otra capa del universo de The Big Bang Theory ha sido revelada. Vimos secretos del set, improvisaciones, referencias ocultas y detalles científicos que solo los más atentos podrían notar, porque el mundo de The Big Bang Theory es como el universo real, siempre hay algo más allá, más misterios, más curiosidades, más datos que te harán decir, ¿cómo no vi eso? Así que no guardes curiosidad, ni tu sentido del humor geek, porque lo vas a necesitar para la séptima parte que está en camino, la cual promete revelar más datos interesantes. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento a nuevos videos.